capítulo número 11, versículo número 30, dice: Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, ¿qué les pasó? Y a tierra de Canaán llegaron. Cuando miramos la Biblia o este pasaje, nos encontramos con la historia de Abraham. En realidad la Biblia nos está marcando el comienzo de una historia o el desarrollo del plan de Dios. Es el comienzo del desarrollo del plan de Dios que va a terminar un día cuando Él vuelva para buscarnos a nosotros. Pero esto es el comienzo, este es los génesis del proceso en el cual abarca todo el tiempo pasado, y Abraham es un personaje central dentro de la historia de esta redención de la humanidad. Él había recibido un mandato muchos años antes, porque yo no entendía, pero cuando vamos a Hechos, pues si podemos ir, si usted tiene la posibilidad de ir a Hechos capítulo 7 y versículo 2, dice la Biblia, está Esteban defendiéndose frente a los que lo van a matar, y él les dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Quiere decir que el mandato o que lo que Dios quería para Abraham se lo había dicho a él, se había revelado a Abraham. Y cuando Abraham estaba en Ur de los caldeos, Dios le aparece y le da una promesa. Y es él el que tiene que salir, es él el que tiene que ir a la tierra de Canaán, a donde Dios le había hablado. Pero cuando uno lee la historia se da cuenta de que es Taré, el padre de Abraham, el que toma a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, porque el padre había muerto, a su nuera Sarai, y sale con ellos a Ur de los caldeos para ir a Canaán. Hicieron 960 kilómetros, cruzaron el río Éufrates y caminaron por un camino tortuoso y desértico a lo largo de varias y de muchas jornadas, un camino peligroso. Aquel hombre, Taré, salió para ir a Canaán, pero se quedó en Harán. Yo no sé qué es lo que pensó o si Abraham le contó a su padre Taré y dijo: bueno, vamos a emprender el viaje. Y Taré, como patriarca, según la costumbre antigua, decidió hacer lo que a él no le habían mandado, decidió hacer lo que él no había recibido por mandato, que Abraham se somete y sale con su padre y quedan en Harán, y allí en Harán se establecen. Yo no sé lo que pasa, pero el nombre de Taré en algunas traducciones significa el que se retrasa. Parece que esto era lo que tenía Taré, era un llamado o un mandato interior que le había puesto límites. Salió para ir a Canaán, y cuando encontró Harán, yo no sé si encontró un lugar mejor
lugar tranquilo y allí se quedó. Salió sin llegar, empezó sin terminar. Qué triste que algo le ponga límites a nuestras vidas. Que nos propongamos cosas y nunca lleguemos. ¿Se acuerdan lo que venimos diciendo desde el primer culto en nuestra iglesia? El hombre de doble ánimo. A ver si lo podemos decir todos juntos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y parece que el nombre de este hombre, Taré, el que se retrasa, no sé si era medio retrasado o qué les pasa, pero la cuestión es que este vivía siempre retrasado. Este es el que nunca llegaba. Este es el que salía y no llegaba, el que empezaba y no terminaba. Y este es el que se quedó allí, salió para ir a Canaán, 960 kilómetros. Estaba más cerca de Canaán que de volver. Bien lo dice el libro de Hebreos cuando habla de los héroes de la fe. Tiempo tenía para volver si es que lo hubiera querido, pero estaba más cerca de la meta que de la salida. Y sin embargo se quedó allí en Harán y se estableció allí. Él tuvo un límite, parece que su nombre le puso un límite, el que se retrasa, el que nunca llega, el que llega tarde a todos lados. Y entonces uno se da cuenta de que a veces hay cosas que le ponen límite a nuestra vida, que le ponen límite a nuestras ganas, que le ponen límite a nuestros sueños, que le ponen límite a nuestras metas, que le ponen límite a nuestro futuro, que le ponen límite a nuestra economía, que le ponen límite a nuestro progreso, que le ponen límite a nuestro ministerio o que le ponen límite a la iglesia, que le ponen límite a los proyectos, que le ponen límite a los emprendimientos, que le ponen límite a nuestros conocimientos, que le ponen límite a nuestras habilidades o que le ponen límite a nuestras capacidades. Y entonces yo en esta mañana quiero hablar de los límites, porque cuando hablamos de un límite en realidad estamos hablando de algo que está relacionado con un borde o con una frontera. Es una división que es física o simbólica, que marca una separación entre dos territorios o entre dos naciones. Pero también cuando hablamos de límite estamos hablando del extremo al que se puede llegar desde lo espiritual o desde lo corporal o físico. Cuando a veces decimos llegué al límite de mis fuerzas, no puedo seguir caminando. O llegué al límite del tiempo de entrega de los trabajos, ya no tengo más tiempo. O cuando decimos ya no puedo más, yo no sé si voy a resistir más tiempo. Porque hay cosas que le ponen límite a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, o a lo espiritual o a lo físico. Cuando hablamos de límites también hablamos de una restricción. Dicen los psicólogos, hay que ponerle límites a ese chico. ¿Es así? Un límite es una restricción. Cuidado, que no pase más allá. Pónganle límites, porque si no tiene límites entonces hay un problema. Y el límite, creo que más se conoce, es el límite de la tarjeta, ¿no? Cuando usted pasa la tarjeta y no puede comprar más, porque fundió la tarjeta, la hizo de goma a la tarjeta y entonces ya está el límite vencido, ¿no? Algunos conocen, parece que viven en el límite, viven en la frontera. Entonces yo quiero, para poder después seguir hablando de esto, los chicos prepararon algo. ¿Sí puede apagar la luz? Esta es la historia de Nick, un hombre que nació sin extremidades, no piernas, no brazos, no límites. Un bebé cuya madre ni siquiera quiso mirar cuando nació. Nicolás James Boyachic nació con un extraño síndrome llamado tetraamelia, pero además de eso padecía también otra enfermedad llamada agenesia. Es decir, que sus órganos no se desarrollaron correctamente cuando apenas era un feto. Su vida no fue nada sencilla. Para empezar,
Su padre casi se desmayó y vomitó cuando lo vio por primera vez. «Llévenselo, no quiero tocarlo ni verlo», dijo. En la escuela, Nick no solo tenía problemas con actividades cotidianas como caminar, subir escaleras, comer y jugar en el recreo, sino que aparte tenía que lidiar con el constante bullying que le hacían. Era objeto de constantes burlas y acoso escolar por parte de sus compañeros, quienes lo humillaban y ponían crueles apodos como el fenómeno, el demonio y el monstruo, entre muchos otros. Y cuando su única preocupación debió ser solo disfrutar, jugar, reír y ser feliz, entró en una terrible depresión que lo llevó a perder las ganas de vivir y desear solo estar muerto. A los 8 años ya tenía deseos de suicidarse y a los 10 años intentó hacerlo. Buscó ahogarse en su propia bañera, ya que sentía que no valía nada y que siempre sería una carga para sus padres. Su deseo de ser aceptado por sus papás y compañeros era igual que el de cualquier niño. Muchas veces yo me burlaba de mí mismo para que los insultos dolieran menos. Nick bromeaba sobre su condición para ver si así encajaba un poco, pero aún así siempre tenía días malos, donde se ocultaba entre los arbustos o en los salones de clase para evitar que lastimaran sus sentimientos y ser objeto de burlas. Pensaba que él jamás iba a encontrar a alguien que lo amara, ya que ni siquiera tenía brazos con cuales acariciar a la chica de sus sueños, o cómo jugaría con sus hijos si no tenía piernas para hacerlo. Pero de pronto pasó lo inesperado. Al tratar de hablar con sus compañeros de clase y demostrarles que no era un alienígena como le decían, encontró el propósito de su vida, ya que un tiempo después, esas conversaciones con sus compañeros acerca de la forma con que lidiaba con el mundo se transformaron en pláticas para grupos de estudiantes y conferencias para jóvenes en las iglesias. Incluso cuando decidió convertir sus pláticas públicas en su profesión, sus padres cuestionaron su decisión, ya que pensaron que fracasaría debido a su condición. Afortunadamente, su convicción de salir adelante sirvió para inspirar y dar esperanza a quienes enfrentan terribles retos en sus vidas. Para Nick, haber nacido sin brazos y sin piernas no fue un castigo divino. Por el contrario, piensa que esa discapacidad aumentó su poder para servir al propósito de Dios. Este gran hombre utiliza su condición para ayudar a otras personas, especialmente a los discapacitados, y así inspirarlos con sus mensajes de fe, esperanza y amor. En palabras de Nick, el carácter se forma con los retos que superes en tu vida, ya que el valor crece cuando te enfrentas a tus peores temores. A pesar de que el destino lo marcó antes de nacer, él siempre ha vivido sin imposibles, e incluso, en sus propias palabras, él se describe como un milagro de Dios. Constantemente supera sus propias barreras, no solo por sus videos en YouTube subiéndose a una patineta, surfeando, tocando música, jugando golf, sino porque se ha vuelto un ejemplo de vida a través de los años. Sus conferencias, libros, testimonios y vivencias lo han convertido en un orador motivacional, predicador cristiano y director de una fundación para personas discapacitadas. Todo esto después de graduarse de la carrera de contabilidad y planeación financiera en la Universidad de Griffith en Australia. En la actualidad, Nick es un famoso orador motivacional y su historia nos enseña que si no consigues un milagro, conviértete en uno. Y sobre todo te empuja a que nunca dejes de creer. No pienses en lo que te falta en la vida, sino en lo que puedes conseguir. Nick ha estado en los 5 continentes y ha dado conferencias motivacionales en más de 30 países. Ha publicado 5 libros y también ha participado en cortometrajes como el del Circo de las Mariposas. Además, se casó en 2012 con la hermosura Kanae Miyahara y tienen 2 bellos y saludables hijos, un niño llamado Kiyoshi James y una niña de nombre Dayan Levi. Por lo que Nick Vujicic nos recuerda que una de las alegrías más grandes de la vida es ser parte de algo más grande que tu propia existencia. Todos los seres humanos nos enfrentamos a miles de retos a diario. Sin embargo, la forma en la que afrontamos esos retos es la que nos hace diferentes a los demás. Sin duda alguna, Nick nos demuestra que no hay obstáculos en esta vida que no puedas superar. Nunca te rindas. Ahora dime, ¿cuál es tu pretexto para no cumplir tus sueños? Qué importante, ¿no? Qué testimonio. Ahora, él tiene un ministerio que se llama el Ministerio Sin Brazos y Sin Piernas. Y él dice, estoy viviendo una vida sin límites. Y una frase que me gustó de él es que dice, nunca he visto una persona amargada que estuviera agradecida, ni a una persona agradecida que estuviera
amargada. Y entonces este muchacho, este hombre ya, nos da una lección de vida, ¿no es cierto?, de que hay cosas que parecen imposibles. Y hay cosas que a nuestra vida le pueden poner límites, y que los límites, en definitiva, son simplemente un desafío que nosotros tenemos que enfrentar. Abraham, cuando volvemos a la historia, Abraham tenía un montón de límites que eran naturales. La herencia que él tenía, su padre era el que nunca llegaba porque llegaba retrasado a todos lados. Estaba condenado a repetir la historia. Yo no puedo ser distinto. Yo no puedo cambiar. En mis genes está lo que está y yo no puedo ser diferente. La edad de Abraham era un límite natural. 75 años tenía cuando muere su padre Taré allí en Harán, y cuando tiene que tomar la decisión, ¿salgo o vuelvo? 75 años. Cuando uno ya quisiera estar simplemente regando, teniendo su quinta y regando las plantas, definitivamente este hombre tiene que seguir escribiendo la historia de su vida, porque lo más importante todavía estaba por venir. Amén. Lo más importante y lo más relevante de la historia de su vida todavía no había acontecido. Lo que iba a afectarle a la vida de él y toda su descendencia y a todo el mundo todavía no había empezado. Él tenía que empezar, y la decisión la tenía que tomar a los 75 años. La comodidad y el bienestar económico eran un problema, eran un límite, porque ¿quién va a arriesgar lo que tiene? En Ur de los Caldeos estaban bien, cuando llegaron a Harán, en Harán estaban bien, y quizá estaban mejor que en Ur de los Caldeos. Salir de nuestro punto de confort, ¿cómo es zona de confort? Salir de nuestra zona de confort nos cuesta. Dejar nuestras comodidades y nuestro bienestar nos cuesta. Y Abraham tenía que enfrentar, él tenía mujer, tenía siervos que había adquirido, tenía ganado que había adquirido, tenía una riqueza muy grande que había adquirido, era la herencia también que había recibido de su padre. Y uno dice, todavía me faltan, había 1600 kilómetros, 960 kilómetros había hecho, y tenía que hacer casi 650 kilómetros con todo lo que eran sus posesiones, que se mueran en el desierto animales, que pudiera él perder la vida, que enfrentar peligros, que perder su riqueza porque los ladrones estaban al acecho. ¿Por qué voy a salir? ¿Por qué me tengo que mover? Era un límite para él. La esterilidad de la matriz de Sara y la edad. Sara era un poco más joven, pero ya había perdido, era estéril, su vientre era estéril y no tenía hijo. Y los miedos, porque él tenía temores cuando ustedes vieron, la Biblia habla cuando se fue a Egipto, él tiene miedo de morir, de que lo maten por causa de la belleza de su mujer Sara. Todas estas cosas, todos estos límites él tenía que enfrentar, todos estos límites él los tenía que cruzar y los tenía que correr, porque Dios quería correr sus límites. ¿Para qué iba a obedecer a Dios? ¿Para qué iba a enfrentar o cruzar los límites que tenía si en donde estaba bien? ¿Para qué iba a enfrentar o traspasar esos límites? Dios quería que corriera sus propios límites. Dios quería que él siguiera hacia adelante, hasta un nuevo límite que estaba marcado por Dios, porque Dios lo llamaba a crecer, Dios lo llamaba a expandirse, Dios lo llamaba a algo mayor que ni siquiera él tenía idea. Dios lo llamaba a recibir una bendición y a ser él de bendición, y para que por su bendición o lo que él iba a hacer, todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en su descendencia. Todos tenemos límites, Taré, Abraham.
Moisés con su problema del habla, con su problema para comunicarse, él cuando se encuentra con Dios le dice: Señor, ¿cómo? Yo no puedo ir, porque si yo voy, en realidad soy tardo, no sé si era tartamudo, no sé si era, torpe de lengua, cuál era la torpeza de lengua, no lo sé, pero él parece que tenía problemas para comunicarse, y eso para él era un límite. Yo no puedo. No me puedo poner frente a las personas. Cuando me pongo frente a las personas, tartamudeo y me pongo tan nervioso que me olvido de todo lo que tengo que decir, y cuando me olvido de todo lo que tengo que decir me bloqueo, y cuando me bloqueo ya olvídate, porque lo único que quiero es salir corriendo. ¿Nunca le pasó? Y así le pasó a Moisés. Él tenía un límite. Caleb tenía 85 años. Y cuando va y reclama el monte que Dios le había dado, pero el monte mismo era un límite, porque los enemigos estaban en la cima y él tenía que subir, y justamente por un límite natural ellos, los enemigos, tenían la posibilidad de rodar piedras, de tirar lo que sea, y entonces era tratar de ir más allá de lo que sus fuerzas o capacidades tenían. Un hombre de 85 años. Tenía límites, pero corrió sus límites. Jeremías dijo: Señor, yo soy un niño y no sé hablar. Era su edad, era un problema. El viejo porque es viejo, el joven porque es joven, pero todos tenían un problema, y le ponemos a Dios nuestros límites como una excusa para no ir más allá, cuando Dios nos desafía a ir más allá. No sabía hablar, me imagínese como un niño, cómo se iba a presentar delante de un mayor, de un sacerdote, de todos los clanes, de las familias, de las tribus de Israel, y él tenía que enfrentarse como un muchacho joven, sin experiencia, que le podían decir: cállate la boca, vos pibe que no sabes de nada, cállate, dejá hablar a los grandes, y vos cerrá el pico, no digas más nada, porque no sabés ni lo que decís. Cuando tengas familia, cuando estés casado, cuando tengas la experiencia, vení y háblame. Era un niño. Daniel estaba allí en el exilio, y todos, menos 3 de sus amigos, habían cedido frente a la presión que tenía. El exilio le había demandado: ¿por qué mantenerme en santidad? ¿Por qué no contaminarme? ¿Por qué, si todos lo hacen, por qué yo no lo voy a hacer? Israel tuvo delante 2 veces. La primera, el Mar Rojo, fue un límite que podía marcar vida o muerte, y la segunda, el Jordán, que le marcaba un límite. Delante tenían la tierra prometida, y de este lado ya habían conquistado todos los reinos de Og, el Sheón, el rey de Basán, y allí tenían un montón de cosas. Pedro había negado al Señor. ¿Y ahora cómo sigo? Estoy descalificado. Ya no sirvo más, yo estoy descartado. A mí ténganme nada más para, solamente yo puedo ser el aguatero si fuera un equipo de fútbol, o yo solamente estoy para servir el café, o yo solamente estoy para lo que sea, para lo que guste servir, como dice Larralde, para lo que mande servir, pero definitivamente a mí no me cuenten, porque yo soy un fracaso, porque fracasé, y el fracaso para él era el límite. Juan Marcos es el muchacho que es llamado por Pablo y por sobrino de Bernabé para el primero de los viajes misioneros, y sale. Algunos dicen que era muy tiernito, y entonces, como era tiernito, cuando tuvo que enfrentar el viaje, los peligros, el hambre, la no comodidad, la falta de una buena cama y de un buen alimento, cuando llegó a la mitad del viaje se volvió. Y sin embargo, para él podía haber sido esto. Él decepciona a quienes lo eligieron.
y él abandona una oportunidad de oro. Perdiste la oportunidad, se te fue el tren. Llegaste tarde como Taré, perdiste. O Timoteo, la tremenda timidez que él tenía siendo un hombre de 40 o más años, y Pablo le tiene que decir, y Pablo lo tiene que animar, porque le dice, le habla a él y dice, muchacho, acuérdate, aviva el fuego del don que habita en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Pero su timidez no diría una, no sé si, pero yo me imagino que si hubiera existido el ataque de pánico, lo podríamos llamar que Timoteo tendría un ataque de pánico. Porque ponerse delante de la gente, cuando uno le da vergüenza a la gente, cuando uno le da vergüenza hablar en público, o tener que hacer la tarea pastoral que él tenía que hacer, sin embargo, su timidez, tremenda timidez, era un límite. O el hombre del talento, que tenía un solo talento, el miedo fue su límite. Señor, tuve miedo y escondí mi talento. Y esconde lo que no es suyo, sino que es del Señor, y lo que tiene que ser multiplicado se queda enterrado en tierra sin la posibilidad de que crezca, de que cruce los límites, justamente por los límites que él mismo le pone. Todos, absolutamente todos, tenían límites y restricciones, cosas por las cuales ninguno podía dar más de los que sus limitaciones le daban. Los marcaban con un hasta aquí, un hasta dónde, un de acá no más. No se te ocurra dar ni un paso más, no te aventures. Ojo con esto, vas a fracasar, ni lo intentes más. No insistas, retrocede. Pero si cada uno de estos que acabo de nombrar hubieran mantenido sus ojos puestos en los límites que tenían, nada de la historia de la Biblia se hubiera escrito, nada hubiera traspasado los umbrales de sus límites y hubieran llegado a lo que Dios tenía para ellos. Cada uno de ellos se acordó, no digo de este pasaje porque fue escrito más tiempo más allá, cuando la Biblia dice en el profeta Jeremías, yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cada uno de ellos no se quedó en el límite. Cada uno de ellos se movió para avanzar, para cruzar los límites, para expandir los límites que tenían. No dejaron que aquellas cosas naturales que tenían o aquellas cosas que sentían o pensaban fueran justamente el ancla que los enterrara y que no los permitiera avanzar a lo que Dios tenía para ellos. Dios siempre empuja, corre nuestros límites y nos lleva a lograr lo que ni nosotros mismos creeríamos que podemos llegar a hacer. ¿No le parece? Dios empuja, Dios corre nuestros límites y reitero, y nos lleva a lograr lo que nosotros mismos no creeríamos que podríamos llegar a hacer. Cosas increíbles que superan nuestro propio techo, porque son los planes y pensamientos de Dios para nuestra vida. ¿Hay límites naturales? Es un muchacho que nació sin brazos y sin piernas, no podría hacer nada. Sería una cosa tirada allí si hubiera existido Don Orione ahí en Australia donde nació. Hubiera ido al pequeño Cotolengo Don Orione
Y ahí hubiera quedado en el ostracismo y quedado como una cosa sin desarrollar y sin crecer y sin avanzar, siendo una cosa informe llevada de un lado para el otro hasta que alguien lo ayudara a morir, porque era lo único que él también quería con sus 9, 10 años en ese intento de suicidio. Pero hubo algo más allá. Nosotros también podemos decir, no hay más nada que hacer, está todo terminado. Pero este muchacho habla de algo más imposible que este muchacho. Más imposibles que no tener manos ni piernas. Usted mírelo cómo se peina, mírelo cómo se lava los dientes, mírelo cómo surfea, mírelo cómo nada, sin brazos y sin piernas. Yo me ahogo en la bañadera y tengo los dos pies y las dos piernas y las dos. Claro, cuando está muy fuerte la ducha tengo que pedirle que me saquen porque me ahogo. Pero sin embargo este muchacho entra y sale sin ningún problema. ¿Dónde están sus límites? Juega al golf juega. Y hace un montón de cosas. Se casó, tiene 2 hijos. ¿Qué límite? Él mismo dice, yo no puedo abrazar a la mujer que amo y no puedo jugar con mis hijos porque no tengo piernas. Sin embargo, ¿dónde están nuestros límites? Hay límites que son naturales. A veces decimos, yo soy de pocas luces, no tengo demasiada inteligencia y bueno, y yo hice 3er grado y no pasé de más allá. Cuando hay límites que son naturales, somos nosotros los que tenemos que aplicar esfuerzo. La Biblia nos manda a esforzarnos. Ayer felicito a los que están liderando a los adolescentes, porque ayer hicieron locro para que vendan. La hermana, den un aplauso a la hermana Basilia, que es la locrera. Es la locrera oficial de los chicos. ¿Pero qué? ¿Para qué? Para que los chicos vendan, para que ganen para su campamento. Se les enseña, los líderes les están enseñando esfuerzo. Si usted le da a sus hijos la sopa en la boca, el chico no aprende ni a llevar su mano a la boca sin equivocarse. El padre que le da todo servido a sus hijos no está enseñándole, no lo está ayudando a ser esforzado en la vida. Usted no va a estar para siempre en la vida, porque si no aprenden a esforzarse, después todo lo demás se lo van a tener que dar. Y si no se lo dan, todo el mundo es malo y él es el único bueno, y si no le dan, lo va a robar. Si no lo dan, lo va a sacar, porque él se lo merece. Mi mamá me lo dio toda la vida, mi papá me lo dio toda la vida. Y no les enseña esfuerzo. En la iglesia se les enseña esfuerzo. Amén. Se les enseña esfuerzo, se les enseña disciplina, se les enseña trabajo. Acompañe esto usted en su casa. Pero cuando nosotros tenemos estos límites, quizás necesitamos más esfuerzo, quizás necesitamos más capacitación. Quizás necesitamos, llegó hasta 3er grado, estudie el doble. No, yo no puedo. Entonces el límite usted no lo quiere cruzar. Simplemente usted dijo, hasta acá yo llego y yo más de acá no voy a pasar. Este muchacho llegó hasta, ¿qué era? Pues la universidad y se recibió, bueno, no sé de qué, algo económico, ¿no? Algo así, y llegó sin brazos y sin piernas, sintiéndose humillado por todo el mundo, porque dice que le hacían bullying y lo trataban como una cosa, como un fenómeno, como el diablo. Y nosotros nos disminuimos. Si el límite es natural, esfuércese el doble. Si el límite es su capacidad, esfuércese el doble. Estudie más, prepárese más, supérese cada día más.
levántese más temprano y acuéstese más tarde. Caiga pero levante, fracase pero vuelva a empezar. Porque no existen límites para aquel que confía en que Dios tiene planes para su vida y para aquel que quiere correr sus límites. Dios quiere que usted corra sus límites. No puedo hacer el devocional. ¿Probó levantarse más temprano? No entiendo nada, no entiendo ni jota de la Biblia. Probó levantarse más temprano y orar diciéndole: Señor, yo necesito entender lo que vos me decís. Corre este límite de mí que yo mismo me puse, que no estoy entendiendo lo que vos me decís. Ayúdame, Señor. Usted no cree, la Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. No le alcanza el dinero, aprenda a manifestarse. Se manifiestan cuando no le alcanza el dinero. No, aprenda a administrarse, sí, se manifiestan. Pero no, aprenda a administrarse. Pregunte. Si gasta más de lo que le entra, no es porque usted no tiene límite. Y es ahí donde tiene que aplicar el límite en el mejor de los sentidos. Si es compulsivo en sus compras, póngale freno a su vida y entonces va a prosperar. Señor, no prospero. Quizá el límite es natural, es un comprador compulsivo, gasta más de lo que le entra y tiene que aprender a administrarse y quizás necesita pedir ayuda. ¿Cómo tengo que hacer? A alguien mayor que usted y a alguien que se ha prosperado en la vida. Hay límites que son naturales, pero que no son imposibles para que nosotros podamos avanzar y correr nuestros límites. Y cuando hay límites que son espirituales, porque en definitiva algunos de ellos, como los hombres que vimos, eran límites espirituales, necesitamos creerle a Dios. Allí no hace falta, ahí no hay esfuerzo, ahí no depende de lo que yo haga, ahí depende de mi confianza en Dios. Ahí depende de que yo me apoye en las promesas de Dios, porque Él no necesitaba nada de Moisés, nada de Abraham, nada de Josué, nada de Caleb, nada de Juan Marcos, nada de Pedro, nada de Timoteo. Él solo quería que le crean, sin mirar a nada más, sin mirarse a sí mismos, sin mirar sus propios límites, porque tenían que atreverse a creer en las promesas de Dios. Dios quiere que corran sus límites. Porque la Biblia dice que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, ese es el Dios que tenemos. Dios hace con hombres comunes, Dios hace cosas excepcionales. Con hombres comunes Dios siempre hace cosas excepcionales. Solo necesita gente que le crea. Solo necesita gente que aprenda a confiar en Él y que aprenda a no mirar sus propios límites, a no creerle a Satanás las mentiras que te ha puesto y que te ha hecho creer. Puede que sean hoy una fortaleza mental que tienes que derribar, pero hermano, al que cree, todo es posible. Y en otro versículo dice: porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Cada uno de nosotros podemos quedarnos como estamos. Cada uno de nosotros podemos decir: bueno, ya está, nací así, me voy a morir así, ¿no es cierto? El que nace barrigón es añudo que lo fajen, dice el Martín Fierro, ¿no? Y entonces no hay vuelta, ¿no? Yo voy en el ostracismo de la vida toda la vida. Otros lo pueden hacer, aquel puede, sí, porque siempre nos comparamos, ¿no? Aquel es capaz. Josué habría pensado: murió Moisés, ¿y qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Yo no soy como Moisés, porque nos comparamos, yo no soy como Moisés, yo no tengo lo que Moisés tiene. ¿Cómo voy yo a dirigir a este pueblo? Fueron tan rebeldes, fueron tan difíciles. ¿Cómo yo voy ahora a guiar? Hermano, no tenía Dios, no lo necesitaba Josué. Él tenía que creerle a Él, a Dios. Y Dios corre sus límites. Dios corre nuestros límites. En algunos necesitamos esfuerzo,
perseverancia, batallar, que son nuestros límites naturales. Pero en otros hay que romper con la incredulidad que termina siendo un pecado y creerle a Dios, porque Dios siempre corre nuestros límites y nos lleva más allá. Yo no sé si usted es un taré. ¿Un taré? Taré, taré. El nombre de un perro puede ser, ¿no? Yo no sé si usted es un taré, que siempre llega tarde, o el que está retrasado en todo. Cuando yo llego, se terminó el locro. Ni para raspar la olla quedó, ¿no es cierto? Cuando yo llego, ya se fue el tren. Cuando yo llego, ya no hay más boletos. Cuando yo llego, no hay más entrada. Siempre cuando yo llego, porque llegó tarde. Porque se retrasa. Y cuando uno se retrasa es porque uno no hizo las preparativas, no hizo las cosas previamente. ¿Por qué llega tarde siempre al culto? No, hoy no. ¿Pero por qué llega tarde al culto? ¿No habrá que levantarse más temprano? ¿Será? Porque desde la mañana el Señor nos habló. Y nos habló que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y Dios me habló a mí. Yo quiero la copia de eso, hermana. Pero Dios me habló. Porque Dios nos habla desde mañana, desde temprano, siempre el Señor nos habla. ¿No será que llegamos tarde porque no hacemos las cosas como debiéramos hacerlas? ¿No será que no recibimos las cosas justamente porque a veces nos falta el esfuerzo y no rompemos con nuestros límites autoimpuestos como una herencia o por lo que sea? Mi hermano, en esta mañana yo simplemente quiero desafiarlo a que corra, a que deje que Dios corra sus límites. Porque Dios no quiere que usted llegue tarde. Empiece y no llegue. Taré salió para ir a Canaán y murió en Harán. Abraham salió para ir a Canaán y a Canaán llegó. ¿Cuál va a ser su historia? ¿Va a llegar o se va a quedar a mitad de camino? ¿Va a estar retrasado siempre en la vida? ¿O va algún día a alcanzar el propósito de Dios porque dejó de lado sus límites, los enfrentó, hizo, si son naturales, lo que tenía que hacer y le creyó a aquel que ha dado la promesa confiando en que Dios es fiel? Para el creyente no existe no puedo. Para el creyente no existe no puedo. Puede que exista el no quiero. No quiero. Pero no el no puedo, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo le invito a que nos pongamos de pie en esta mañana y que le pidamos a Dios en esta mañana que corra nuestros límites. Si son naturales, que tengamos el esfuerzo suficiente, y si son espirituales, que le creamos a Dios. Y en esta mañana hagamos un acto de fe y corramos en el nombre del Señor los límites que tenemos, que dispongamos nuestro corazón y le digamos: Señor, ningún límite más me va a frenar. Creo en lo que vos querés hacer y en lo que vos podés hacer con este. Abraham, José, Josué, el mismo pueblo de Israel, Timoteo, Juan Marcos, Pedro con sus fracasos, Dios lo puede hacer. Dios hace cosas excepcionales con hombres comunes y corrientes. Dios lo puede hacer. Amén. Lo invito a orar al Señor. Si tiene una necesidad puede pasar adelante. Vamos a estar...